Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con esto que estamos hablando desde hace un mes y cada vez estamos más preocupados de lo que pasa en el sistema de justicia de nuestro país, porque terminamos comprobando lo que siempre sospechábamos. Lastimosamente, unas grabaciones productos de un chat y de mensajes nos confirman aquello que sospechábamos siempre, que la justicia no está en nuestro país. Hoy, para hablar de ese tema, nos acompañan el doctor Manuel Riera, expresidente del Colegio de Abogados, y el doctor Juan Carlos Mendonca, especialista en Derecho en Paraguay. Vamos a hablar acerca de la importancia de la firmeza del sistema judicial que no tenemos actualmente. En el segundo bloque invitamos al doctor Jalil Rachid, el ministro de la Senat, para hablar acerca de la lucha que está desarrollando la Senat contra el narcotráfico. La semana pasada se incautaron 14 toneladas de marihuana en la zona de Canindeyú. De eso vamos a hablar y de otros temas más que tienen relación con la lucha contra el narcotráfico. Y el último bloque vamos a hablar de educación, porque educación es uno de los temas principales de este programa. Con el presidente de ANEAES, José Fernando Duarte. ¿Qué pasa? ¿Mejora o no la calidad universitaria en Paraguay? Con la cantidad de universidades que tenemos, y no, lastimosamente no. Bueno, con él vamos a tratar de entender por qué sucede esto. Y antes de comenzar el debate, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el expreso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Muy bien, ¿qué tal, doctor Juan Carlos Mendonca? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por venir, doctor. ¿Qué tal, doctor Manuel Riera? ¿Cómo anda? Bien, Carlos, siempre un gusto estar acá contigo y hoy más que nada con el doctor Mendonca. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿cuál es la posición que tienen ustedes acerca de lo que pasa actualmente con la justicia? Antes de comenzar, cuando le saludaba al doctor Mendonca, porque vino un poco más temprano que usted, pero siempre puntual, aclaro, estábamos conversando acerca de esta situación. Todos sospechábamos que la justicia en Paraguay se manejaba de esta manera, y probablemente de esta manera se manejen las justicias en otros países, ¿verdad? El poder político metido, el crimen organizado también, la plata también, decidiendo fallos, juicios, condenas o declaraciones de inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que en Paraguay se da un detalle. Se tiene constancia por primera vez a través de los chats del exdiputado Lalo Gómez de cómo opera la política dentro del sistema de justicia. Por eso, ustedes que son abogados del foro, un presidente del Colegio de Abogados, una eminencia como usted, ¿qué piensan de esta situación? Y que esta situación es larga, es de larga data, ¿verdad? No es nueva. Y que los que estamos dentro del ámbito de la justicia sabemos que así es, que así ocurre, que esto sucede, y solamente que ahora se hizo público para aquellos que no tenían el conocimiento tan directo como el que tenemos nosotros. Siempre ocurre, desde luego, que uno tiene mucha dificultad para probar, ¿verdad? Son conocimientos que uno tiene y de los cuales tiene certeza, pero la prueba es muy difícil de darla. Entonces, eso es lo que ocurrió ahora. Apareció la prueba. ¿Y qué se hace entonces, doctor? Cuando aparece la prueba, doctor Riera, ¿qué se hace? Mira, la discusión está presente porque se habrá escuchado más de una vez la posición del doctor Tuma, que está como abogado de la familia de Lalo Gómez. También está la posición de Guillermo Duarte Cacabello, sí, que es abogado de Arévalo en este caso. Y hoy la noticia, a su vez, es la imputación al juez más legal por posible prevaricate en este asunto, ¿eh? Yo lo que suelo decir a la gente es,
que el papel de Guillermo y el papel de Óscar, en este caso puntual, es el de dos abogados privados contratados, remunerados para obtener resultados en este caso. O sea, están haciendo... Es un trabajo de abogado. Están haciendo su trabajo, ¿verdad? Pero para quien mira de afuera, por ejemplo, como quienes estamos en esta mesa, eso está ahí, sin perjuicio de que después se pueda discutir que procesalmente pasó esto, pasó aquello. Hay una posición procesal que autorizaba la apertura de la correspondencia, que es la que dice el juez. Ellos dicen no, se hizo sin control de partes. Esa es discusión intraprocesal, es dentro del proceso. Pero para afuera no se puede negar, creo yo, que a diferencia de lo que ocurría con los audios de González Daer, aquella grabación no legal que daba a conocer los primeros síntomas de todo este lío, está mucho más diluido en este caso, porque esto proviene de un acto pericial del cual el juez dice que lo revisa bien y cumpliendo su deber de comunicar a las autoridades lo que es posiblemente indicio de un hecho punible, denuncia el tema. Entonces, yo creo que está mucho más diluido el inicio de este asunto. La información está ahí, que procesalmente se pueda o no usar en ese lugar donde están hoy los abogados, es una cuestión de ese proceso, pero así como decía Juan Carlos, esto ocurre, sabemos, está ahí, hay información, se está publicando y te darás cuenta que han generado efectos inmediatos. O sea, Arévalo renunció, contrató abogados, no es que salió a negar, salió a esto, salió a lo otro. O sea, hay varios indicios que dicen que eso está ahí. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa para nosotros que no entendemos de derecho, ¿verdad? Y de procesos penales, etcétera, etcétera, o judiciales? Admites que las grabaciones son suyas, que los mensajes son suyos, Arévalo, ¿verdad? En donde se tramitan cosas que no deberían tramitarse de esa forma, de esa manera. Políticamente le sueltan la mano y por unanimidad aceptan su renuncia de la Cámara por unanimidad de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces procesalmente con una persona que reconoce, admite las conversaciones, después renuncia, pero después termina iniciándole un juicio por presunto, creo que prevaricato, al juez de la causa? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo nosotros, los que no entendemos de derecho, debemos entender esto para no confundirnos? Son juegos procesales, ¿verdad? Son estrategias procesales que los abogados utilizamos con la finalidad de desvirtuar la prueba. Ese es el único objetivo, ¿verdad? O sea, existe la prueba, pero la prueba no se puede usar. Esa es la intención, ¿verdad? Decir que se violó la cadena de custodia, que es una cuestión no regulada en el Código Procesal Penal, de modo que es muy difícil sostener que realmente ocurrió tal cosa, porque no hay regulación en el Código Procesal Penal. Pero es el juego procesal, es la estrategia procesal por la cual, aunque uno reconozca que se cometió el hecho, no puede utilizarse la prueba. Eso es lo que se está buscando y no otra cosa. ¿Y qué pasa si se reconoce el hecho pero no se acepta la prueba? ¿Cómo vamos a entenderlo? Es que yo coincidiría con la apreciación de Juan Carlos si nos centramos en el jugador. Pero en mi opinión, nosotros tenemos un problema de sistema. O sea, el tema de corrupción es transversal. Arévalo es hoy lo que era Carmelo Caballero antes. Arévalo es hoy lo que fue González Daer antes, o lo que fue Fernández Lindman, el partner, o lo que fue Bogarín Alfonso, el significativamente corrupto. O sea, no es, en mi opinión, no es ellos puntualmente el problema cuya responsabilidad penal individual se va a discutir, sino que a nosotros nos interesa cómo nos debe interesar el sistema de justicia. Nos debe interesar el sistema en general, ¿verdad? Por eso que yo trato de diferenciar el trabajo de Guillermo y de Óscar, que es de ese caso y de esas personas, pero nosotros tenemos que ver el tema a nivel de sistema, y eso tiene muchísimos años arraigado sin perjuicio de los jugadores que están hoy, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Es decir, hay que poner la pelota bajo el piso, hay que parar, no se puede, yo sé que no se puede parar el funcionamiento o detener el funcionamiento ni del Consejo ni del Jurado, pero hoy
los jugadores que están en el Consejo y en el jurado están sospechados de cosas gravísimas. Todos. Por uno, todos están sospechados de cosas gravísimas. Entonces, ¿cómo parar la pelota? ¿Cómo evitar que sigan sucediendo estos hechos? Probablemente van a tener mayor cuidado, probablemente ya no van a usar mensajes, ni de voz, ni mensajes de texto. Van a usar a lo mejor otros artilugios para hacer lo que venían haciendo, digitar a quienes podían ser jueces y fiscales o a quienes debían destituir por pedido del sector político o del sector económico o del crimen organizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el jurado y con el consejo? Yo tengo una posición que Mane conoce pero no comparte, y de hecho creo que mi posición es poco compartida en general por los expertos en materia de derecho constitucional. Mi posición es que hay que modificar desde la Constitución el jurado. Voy a ponerte un ejemplo vulgar. Vos tenés el dengue, que es una epidemia constante, permanente, Sí, que no se puede erradicar, y lo que hacemos es poner espirales en nuestras casas, nos ponemos repelentes, usamos spray insecticida, pero el dengue no se va a terminar mientras no acabemos con la larva de mosquito en su origen. Entonces, eso es lo que sucede con el jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento tiene una composición errónea. La composición del jurado de enjuiciamiento es dominantemente política. Por la presencia de los parlamentarios. Por la presencia de los parlamentarios, por la presencia de los abogados que vienen de una elección, eventualmente el representante del Poder Ejecutivo, que también viene al jurado de enjuiciamiento. Entonces, normalmente tenés de 8, 6 políticos, y solamente te quedan no políticos los 2 ministros de la Corte. Entonces, con esa composición es absolutamente imposible que la política no maneje. Que la política no maneje. Porque el político viene con una formación y con un chip que le dice qui pro quo. El qui pro quo es ¿qué me das para que yo te dé algo? Y eso no va a cambiar por transitar 7 cuadras de salir del Congreso y llegar al jurado de enjuiciamiento. No va a ocurrir. Entonces, siempre va a ser la misma naturaleza del político. Está en su naturaleza y no le podemos quitar eso. El político obra de ese modo. ¿Hay algún consejo de la magistratura o jurado en otros países que no tengan esta composición? Sí, hay. No te puedo decir con exactitud, ¿verdad? Pero sí, jurado de enjuiciamiento, desde luego, hay pocos. Hay muchos países donde el Consejo de la Magistratura opera a la vez como jurado de enjuiciamiento. Ajá. Ahora, doctor, ¿y usted qué opina? ¿Por qué no está de acuerdo con él? Yo te diría que la posición de Juan Carlos es una posición que yo no comparto porque él se centra en el diseño constitucional, por un lado, y por otro lado reduce la corrupción a la naturaleza del político. Y a mí me gusta extender la corrupción a todo tipo de naturaleza, en el sentido de que la puedo trasladar a los docentes universitarios, sí, a cualquier institución o a cualquier persona. Que también eligen sus representantes ante el Consejo, o a la propia Corte Suprema de Justicia, que justamente hace poquitito se condenaba en segunda instancia por coima a uno de ellos. Entonces, lo que te quiero decir con eso es, a mí me gustaría que la corrupción se tome como algo transversal, donde los corruptos a veces juegan como senadores, a veces como diputados, a veces como abogados, a veces como jueces, a veces como ministros, a veces como profesores, o de repente hay combos donde haces 3 o 4 veces a la vez. Si lo hicieres así, no importa qué diseño introduzca de determinado estamento, porque no es el estamento el problema, sino que es la corrupción. Entonces el diseño, aunque nosotros pongamos diferentes maneras de integrar con personas de otros orígenes,
la corrupción siempre va a estar latente ahí. Yo creo que hay que atacar la corrupción y si vamos a hacer algún tipo de esfuerzo de tipo normativo, la limitación a ese desborde de corrupción puede hacerse, creo yo, simplemente a nivel legal y no entrar en el desgaste de un riesgo de reforma constitucional. Porque ahí el propio Juan Carlos te va a decir, es inclusive hoy discutible si enmendar o reformar sería la vía para conseguir ese cambio del diseño que él postula, ¿verdad? Ahora, si no confiamos en nuestro sistema de justicia para dirimir nuestros conflictos con las otras personas, ¿en quién vamos a confiar? Y si, por ejemplo, hoy, después de lo que salió, de los mensajes, nos enteramos y sabemos que se piden favores para nombramientos, para destituciones, y entonces sí están comprometidos directamente el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Una alternativa que se me ocurrió, yo no sé de leyes, pero una alternativa no podría ser que todos los integrantes del Consejo y del Jurado se expongan ¿cómo se llama esto? Al polígrafo. Al polígrafo. Para, de alguna manera, ver si a través de eso logramos limpiar o volver a recuperar la confianza en el sistema de justicia. ¿Es posible? ¿Sería posible o no sería posible? Porque de otra manera veo difícil, porque creo que hoy día tiene que parar la pelota del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento hasta que todo esto se aclare. Pero siguen operando, siguen trabajando, siguen nombrando y siguen las denuncias de posibles hechos irregulares o de arreglos con políticos o con otros sectores para nombramientos o destituciones. Entonces, ¿no sería una alternativa viable? Yo tengo mis dudas, ¿verdad? En primer lugar, no sé qué grado de constitucionalidad tendría el imponerle a alguien someterse a un polígrafo, ¿verdad? Tengo mi sospecha de que sería inconstitucional. Y situaciones excepcionales no merecen respuestas excepcionales. Sí, pero nunca en contra de la Constitución. Nunca en contra. No, nunca en contra. Y no se puede saber si es inconstitucional o no esa posibilidad. Sí, es cuestión de analizarla, pero ya varias veces se ha cuestionado el tema de la constitucionalidad porque se usa el polígrafo a nivel de policías. Y muchas veces se ha dicho que es de dudosa constitucionalidad. Pasa que nadie está obligado a autoincriminarse y someterse al polígrafo es un modo de autoincriminarse, de admitir la autoincriminación, ¿verdad? Porque si te sale negativo quiere decir que estás admitiendo que cometiste el hecho punible. Sí, entiendo perfectamente lo que es la ley, ¿no? Porque, sin embargo, tenemos que soportar a personas sospechosas de estar haciendo cuestiones irregulares al margen de la ley y no tener la posibilidad de preguntarle a sabienda de que en un 99,99% estamos en lo cierto. Pensá en términos de corrupción. Si un jurado da una resolución en un sentido o en otro, necesita 6 miembros que voten coincidentemente en ese sentido. Es más caro comprar un jurado que el funcionario que maneja el polígrafo. Por decirte una tontería. O sea, estaríamos simplemente trasladando la corrupción al polígrafo. Al polígrafo. Yo lo que te diría es, nosotros necesitamos pensar, asumiendo que el diseño necesite renovación en términos de norma, tendríamos que pensar que cualquier cambio posible, si es que se va a pensar en uno, tiene que poner el eje en quienes juzgan, limitándole el poder a los juzgadores, no importa quiénes sean, esquemas de rotación, tribunales ad hoc que se discutían en la convención, periodos más cortos, lo que queramos, ¿verdad? Inclusive en los operadores, porque a veces llegan al jurado jueces que sí son corruptos, sí, fiscales que sí son corruptos, defensores que sí son corruptos, esos tipos tienen que caer y ser removidos. Y por supuesto en términos de garantía. ¿Por qué garantía? Porque hay jueces y defensores y fiscales que no siendo corruptos son removidos. Hay que garantizar que eso se quede. O sea, la red tendría que permitir que los buenos y honestos e íntegros permanezcan, porque esos son los jueces que queremos. Yo lo que digo es que en el fondo, Carlos,
en algún momento, y en mi opinión antes de tocar las normas que toquemos, entiéndase la ley o la Constitución o ambas, esto necesita un enorme acuerdo político. Y ese acuerdo político tiene historias de éxitos en el Paraguay, como por ejemplo el Banco Central, o como por ejemplo la creación de los linces, o como por ejemplo el Ministerio de Hacienda. Nosotros tuvimos que cambiar la Constitución para que el Banco Central pase a funcionar como funciona hoy. Ahí se objetivaron los indicadores de eficiencia para que no solamente el control de los bancos se maneje con ciertos números, sino que el propio director del Banco Central le diga al político: no me puedo alejar de este indicador, que yo no dispongo. Imagínate acá, objetivar las causas por las que metemos jueces a un enjuiciamiento o por las que no deberíamos meterlos y cosas por el estilo, y tratar de reducir al mínimo posible la discrecionalidad política o del corrompido o del poder de facto, que no necesariamente tiene que ser político. González Daer no era un tipo que tenía 350.000 causas donde él tenía beneficio. Ahí hay 350.000 partes que le llaman a González Daer a pedir beneficio. O sea, si vos mirares las causas, va a tener demandante y demandado, personas y empresas. Si entendés, todo forma parte del esquema. Yo apuntaría a una solución de tipo sistémico, no de personas nomás. Y doctor, ¿qué más se podría hacer? Yo honestamente insisto en mi posición. Yo creo que no hay manera de resolver el problema. Cualquier cosa que se haga va a ser parche parcial, ¿verdad? Todo lo que podamos modificar de la ley del jurado de enjuiciamiento, reuniones con operadores, van a ser parches. Va a ser el espiral puesto en mi habitación para que no entre el mosquito. Pero la larva se va a seguir gestando y va a seguir entrando en donde no debe entrar. Entonces, mientras no limpiemos, yo estoy convencido, yo lo que veo de los chats es que son los políticos los que inciden. No sé de ningún profesor universitario ni de otro tipo de gente que venga de otros ámbitos. Los que manejan la corrupción son los políticos. Entonces, yo lo que creo firmemente es que mientras nos saquemos a los políticos del jurado de enjuiciamiento, esto va a seguir igual. Los que manejan la corrupción son los políticos. ¿Usted coincide con eso? En líneas generales, los que manejan. En líneas generales sí, pero yo te diría más, si vos querés hacer más fino el tema. Al jurado tiene que llegar un diputado, pero tiene que ser abogado. Tiene que llegar un senador, pero tiene que ser abogado. Tiene que llegar un ministro de Corte, que debe ser abogado. Tiene que llegar alguien del Consejo de la Magistratura, que normalmente es abogado. El problema ahora es que las larvas somos los abogados. ¿Entendés? En el ejemplo. Entonces, en definitiva, ¿por qué no directamente proscribimos la abogacía del jurado de enjuiciamiento o proscribimos la política? Va a medrar por aquello de que está sacando un espacio y simplemente se muda a otro. Yo recuerdo en las actas en las que trajo Juan Carlos acá, las discusiones estaban muy concentradas en salir del Poder Judicial. Pero sí había dudas de si era el Consejo de la Magistratura quien tenía que hacer a su vez el enjuiciamiento, o si tenía que hacerse un tribunal ad hoc, algo específico para cada caso, o si tenía que... Habían muchas posiciones que consideraron en ese momento. Salió lo que tenemos. La composición heterogénea tenía su bondad, digamos, y en problemas. Su pluralismo. Claro. Pero hay un detalle. ¿Dónde está la ética? De la ética del funcionario. Es decir, el presidente de la Corte Suprema de Justicia aparece en los chats. El presidente de la Corte Suprema de Justicia dio alguna explicación a la ciudadanía acerca de su aparición. Estamos hablando del presidente de uno de los tres poderes del Estado. ¿Verdad? No dio ninguna explicación. Hasta este momento no dio ninguna explicación. ¿Verdad? Hay jueces, bueno, que aparecieron, pero también hay otras autoridades que tienen que dar una explicación acerca de por qué aparecen en los chats. Pidiendo esto, aceptando aquello, recibiendo regalos y compañía. ¿Verdad? Entonces
es comprometedor para la seguridad de todos los paraguayos que estas cosas no se expliquen y que estas cosas no se aclaren, porque estamos hablando de las personas que están en las cumbres de los poderes del Estado. El ministro Khalil Rashid va a estar contigo en el segundo Sí, bloque sí, y yo te puedo asegurar que así como la Senat encuentra narcotráfico en el norte del país, si pone una oficina en el jurado va a encontrar también. O sea, está, ¿verdad? Y nosotros tenemos problemas de pruebas, como decía Juan Carlos. Entonces, ¿por qué no partimos de la base del problema en sí mismo, sin perjuicio de quien caiga en la red de la influencia? Y pensemos en todo caso que el diseño combata eso. Yo creo nomás que si nosotros nos quedamos mirando en el estamento, por decirte una tontería, el político, o por decirte una tontería, el abogado, a lo mejor después serán los arquitectos o serán los médicos, serán los que nos toquen. Entonces, como el desgaste de cambiar una constitución puede abrir otros problemas que hoy no podemos manejar, si se va a hacer algún cambio normativo, es por eso que yo prefiero quedarme en el ámbito legal, no llegar al constitucional como plantea Juan Carlos, pero esto no se puede hacer sin un acuerdo en donde digamos tocamos fondo, sino esto nos hunde a todos, ¿verdad? ¿Usted cree posible un acuerdo político? Es posible un acuerdo político, ¿por qué no? Claro que sí. Sobre todo si, pero ¿qué es lo que ocurre? Las ocasiones son pocas, ¿verdad? Entonces ahora se da la ocasión de hacer la reforma profunda del jurado de enjuiciamiento. Dentro de un año no va a ocurrir lo mismo. Se va a reformular todo, va a renacer todo, pero va a continuar todo y igual. Va a seguir todo igual. Entonces, son ocasiones. Este es un momento oportuno. Qué interesante debate, sí. el de ustedes dos. Me alegra verlos invitados. Yo te digo que anticiparon varios miembros de la convención, anticiparon exactamente este problema, lo que estaba por ocurrir. Exactamente. Con precisión absoluta. Ismael Candia, uno de ellos, Eusebio Ramón Ayala, otro. Impresionante. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema en próximas ediciones. Yo les agradezco, para mí es un lujo tenerlos a ustedes dos. Gracias por aceptar la invitación, porque es muy importante que debatamos este tema. El sistema de justicia está en peligro, siempre estuvo en peligro, pero ahora confirmamos que está en verdadero peligro. Gracias a ustedes por haberlo aclarado. A la vuelta de la pausa del doctor Khalil Rashid, ya volvemos. Bristol, con precios de locura en aires acondicionados. En cuotas desde solo 18 cuotas por 199.000 guaraníes. Además, contás con instalación gratuita, más un pack de regalo hasta agotar stock. Además, podés ser ganador de una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Khalil Rashid, ministro de la Senat. ¿Cómo anda? Bien, Carlos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptar. Sé que está muy ocupado y que tiene todavía cosas, agenda que cumplir. Le agradezco que haya aceptado la invitación. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue esta caída de 14 toneladas de marihuana en la zona de Canindeyú? Bueno, teníamos cierta información en la zona. De hecho,
Vos sabés, Carlos, que en el departamento de Canindeyú hay una fuerte presencia en los últimos tiempos del organismo de seguridad. Está el CODI, estamos trabajando nosotros hace tiempo ya aportando muchísimos datos de inteligencia que elaboramos, que trabajamos nosotros, ¿verdad?, con nuestra gente. Este fue un trabajo puntual del Grupo de Investigación Sensible de la Senat, GISE, que estaba en la zona, estábamos recabando algunos informes, reportes, ¿verdad? Entonces que tuvimos esta información, no teníamos con precisión el día ni la hora en que iba esta comitiva, este convoy. Ese convoy, sí. ¿De cuántos vehículos? 9 vehículos. 9 vehículos. Uno detrás de otro. Sí, uno detrás de otro. Así, alevosamente. ¿Cuántas veces pudieron haber hecho esto mismo? No. Mira, tan alevosamente no sé. Sí, por eso, porque con tanta alevosía si lo hacen, es porque se sentían seguros. Y ¿sabe qué pasa? Ya se juegan también ellos, Carlos, porque después del último operativo Marangatú, donde incautamos también en conjunto con el CODI 57.000 kilos de marihuana, esa carga, por ejemplo, fue trasladada en camiones de gran porte. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que hace esta gente? Dice, no podemos disminuir el tamaño de los camiones. Vamos a llevar en vehículos chicos, en camionetas, 4x4, autos, en lo que sea, ¿verdad? Pues le sacan todos los asientos. El único asiento que queda es del chofer. Por eso es que se dan a la fuga. ¿Verdad? Porque cargan hasta el techo la marihuana en estos vehículos. Y en caso de que ¿por qué nosotros optamos, Carlos, en interceptar a la carga en el punto de destino, al convoy realmente en la carga de destino final, que era ahí a orillas del río, ¿verdad? Porque eran muchísimos vehículos, ¿verdad? Entonces, si nosotros le interceptábamos o nos cruzábamos con el primero o el segundo, sí, el resto se escapaba. Había una altísima posibilidad de que se escapen, ¿verdad? Sí. Entonces, decidimos, con el comando ahí, nuestro ahí en la Senat, decidimos interceptar la carga en el punto de descarga. Donde tenía que descargar, ¿verdad? Sí. Porque la intención realmente, Carlos, es seguir golpeando a las estructuras criminales en su logística. Esto es un golpe extraordinario. ¿Cuál es el valor de 14 toneladas? Y 14.000 kilos, excluyendo lo que es la logística y todas esas cosas, son 2 o 3 millones de dólares, Carlos. Siempre, el precio siempre varía, Carlos, porque al cruzar frontera eso ya se triplica, ¿verdad? Se triplica, entonces, sí. Y ni siquiera yo por lo menos ni siquiera pienso tanto en el golpe económico, sino en el golpe a la logística de estos grupos, ¿verdad? Que es lo importante, que es lo que buscábamos. ¿Y cuántos detenidos? No hubo detenidos. ¿Lograron escapar todos los choferes? Sí, se tiraron al agua, salieron en algunas embarcaciones, una zona ya rural, camino de tierra, de madrugada, y la idea siempre es preservar también la integridad física de nuestros agentes especiales o de los militares que nos apoyan en la parte operativa, Carlos. Bueno, esta vez, ¿verdad? Solemos tener aprendido también en nuestro procedimiento, en las incautaciones, ¿verdad? ¿Y cuánto estima la Senat en cuánto estima la Senat el movimiento de marihuana de Paraguay hacia el resto del mundo? Bueno, Carlos... marihuana, es la producción paraguaya. Sí, en marihuana. Acá a nivel local, el departamento de Amambay sigue en primer puesto, en producción, ¿verdad? En segundo puesto ya viene Canindeyú, el departamento de Canindeyú, y así sucesivamente van bajando, ¿verdad? Siempre en la zona teniendo en cuenta siempre la potencialidad del suelo, porque la marihuana es una planta más, un producto más como la soja, el trigo. Pero la marihuana paraguaya es de primera. Somos el segundo más... Primero, segundo. Hay una pelea, lastimosamente hay una pelea de producción de nuestro cultivo, ¿sí? Acá en Paraguay. Es mentira, Carlos, cuando hay algunos opinólogos, aquellos que están a favor de algunas cosas, ¿verdad?, que dicen que la marihuana de Paraguay es de malísima calidad. Es mentira. O sea, el suelo es el mismo. Así como la soja de primer mundo la que enviamos, también la marihuana es buenísima. Sí, yo sé. O sea, hay plantas que tienen casi 2 metros de alto, la otra es
el operativo Rafael, en la reserva San Rafael, la planta de marihuana tenía casi 2 metros. ¿Y el cultivo se extendió a todo el país? No a todo el país. Disminuye hacia el sur. Sí, disminuye mucho hacia el sur. Pero también ya se cultiva en el sur. Dependiendo siempre del suelo, Carlos, de la zona, ¿verdad? No, la marihuana no va a prender en el Chaco, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Porque también al ser una planta que puede ser modificada genéticamente, quién sabe, en unos años, ¿verdad? Sí. Pero los departamentos con mayor productividad acá son en la región oriental, Amambay, Canindeyú, Concepción, San Pedro, Caguazú. Claro, pero así como tenemos una estadística, yo sé que es casi imposible porque no se va a informar, ¿verdad? Pero ¿en cuánto estima la SENAT que es la producción de marihuana anual de Paraguay? No. Es difícil saberlo. Es muy difícil. Lo que sí te puedo decir, Carlos, es que disminuyó. En este periodo del presidente Santiago Peña, esto está corroborado por el Instituto Forestal Nacional. A mí me había pasado la presidenta del Instituto Forestal Nacional el reporte con imágenes y con mediciones técnicas y científicas, que de la habilitación de suelo por año, o sea, anual de los cultivos de marihuana, que promediaba 5.000 hectáreas por año, bajó a 2.500 hectáreas en esta gestión. O sea, y eso es el reflejo y el resultado de todo lo operativo de erradicación de cultivo de marihuana que hacemos, Carlos, que estamos intensificando a full eso, ¿verdad? O sea, ahora vamos a empezar otra vez una alianza, en fin. Es mucho, sigue habiendo mucho, ¿verdad? Y de repente también tenés las migraciones, ¿verdad? Las migraciones, algunos grupos que pasaron de Amambay van a Canindeyú y así sucesivamente van rotando donde el terreno de repente es fértil para ellos, ¿verdad? Ajá. Bueno, y con respecto a los grupos organizados del PCC, del Comando Vermelho, del Clan Rotela y compañía. ¿Qué queda del Clan Rotela y qué pasa con el PCC y el Comando Vermelho en Paraguay? Mira, el Clan Rotela fue determinante aquí el operativo de Neracio, Carlos. Sí, su cabeza fue totalmente desarticulada, ¿verdad? Que el líder, pero ahora fue reemplazada. Claro, o sea, ¿sabes qué pasa, Carlos? Era una estructura que creció durante 5 años sin límite alguno, que operó abiertamente. Impresionante, desde la cárcel operaba. Sí, operó porque lo dejaron. Le dejaron libre, le dejaron operar, esa es la verdad. Esa es la verdad, Carlos. Hacían lo que querían desde la cárcel. Homicidio ordenado desde la cárcel. Atentado ordenado desde la cárcel. Entonces, cuando vienen y te dicen, no, ustedes porque están ahora, mentira. O sea, nosotros nos basamos en los hechos nomás. Nosotros no inventamos los hechos están. Y la circunstancia fáctica acá es que le dejaron crecer al Clan Rotela, teniendo en cuenta que era muy complicado entrar, ¿verdad? No hubo una voluntad política de hacer bien las cosas que hubo en este, que hubo ahora. ¿Y qué está pasando ahora de nuevo? Porque se habla de la conformación de un nuevo grupo, de alguien que reemplaza a Rotela, usando su gente afuera y adentro de las cárceles. ¿Qué está pasando? ¿Qué saben ustedes en la Senat de lo que está pasando organizativamente dentro de las cárceles? Mira, pasa que cuando cae Rotela, Carlos, sus lugartenientes quedaron todo tipo satélites, ¿verdad? Y al ser una estructura tan grande como era la del Clan Rotela, sus lugartenientes también eran fuertes, también eran pesados, ¿verdad? Nosotros hemos realizado incontables allanamientos ya donde apuntamos a la estructura del Clan Rotela y eran efectivamente funcionales al Clan Rotela, dedicados al microtráfico, narcomenudeo, y muchísima gente, ¿verdad? ¿Y qué es este Clan Israel que aparece? Y bueno, una nueva facción que aparece, Carlos, ¿verdad? ¿Y que son desprendimiento del Clan Rotela? Todos desprendimiento, no importa de dónde vengan, Carlos. Claro, eso es cierto. Se generan, ¿verdad? Porque quedaron los lugartenientes, quedaron muchísima gente que se dedica al microtráfico. Uno dice, sí, el microtráfico es una cuestión de narcomenudeo, son pequeñas dosis. No, es así, mueve muchísimo dinero eso, Carlos. Hoy un día un
microtraficantes, que es lo que estamos apuntando nosotros de la Senat. Por eso yo siempre hablo de mejorar nuestras técnicas de investigación. Hoy el microtraficante tiene 3, 4, 5 kilos de cocaína en su poder. Eso es muchísimo para el microtráfico. Entonces, apuntemos a esa estructura, Carlos. Por eso es lo que siempre decimos nosotros, vayamos un poco más arriba, ¿verdad? Claro, ¿y por qué no se puede controlar las cárceles para que no se sigan conformando estos grupos y sigan operando como operaba Rotela desde la cárcel? Otra vez, porque esto sucede en Ciudad del Este, sucede en Villarrica, sucede en Asunción, sucede en Misiones, sucede en Encarnación. ¿Por qué no se pueden controlar esos grupos mafiosos en las cárceles? Bueno, fíjate, Carlos, que recién ahora se están habilitando los nuevos recintos penitenciarios, ¿verdad? Con nuevas medidas de seguridad dentro de estas cárceles, ¿verdad? Entonces, es un proceso que va a llevar su tiempo, Carlos. Pasamos de una cárcel de Tacumbú en donde hacían lo que querían y entramos a un nuevo proceso en donde las nuevas cárceles tienen un poco más de seguridad y por sobre todas las cosas, Carlos, personal más capacitado. Entonces, es un proceso largo que va a llevar su tiempo todavía, Carlos, pero la voluntad política está. O sea, nosotros, el gobierno del presidente Santiago Peña está muy decidido en ese sentido. De hecho, Veneracio se decidió en el ámbito del CODENA, ¿verdad? Y como muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, se está trabajando, Carlos. Son años de desidia, ¿verdad? Entonces, hay que seguir capacitando gente, guardia cárceles capacitados, entrenados, tecnología, infraestructura y mucho dinero en esos desarrollos, ¿verdad? Sí, se necesita muchos recursos. ¿Y qué va a pasar con la DEA? ¿Qué va a pasar con la DEA y la Senat? ¿Van a seguir trabajando conjuntamente, combatiendo? ¿Qué va a pasar? Y mira, Carlos, estamos todavía dentro del plazo, hay tiempo todavía. Nosotros queremos mejorar la cooperación, todas las cooperaciones queremos mejorar. Yo desde que llegué a la Senat y me senté a la Senat empezamos a analizar, a ver qué podemos mejorar con todas las cooperaciones que tenemos. Brasil, Chile, Perú, Bolivia, ¿verdad? Y el intercambio de información es permanente, ¿verdad? En todas esas cooperaciones. Y la cooperación con la DEA es una cooperación más, una cooperación importante. Y ahora que está el cambio de gobierno, ¿puede mejorar esa cooperación con la DEA? Y mira, es lo que estamos esperando, porque justo agarró este incidente también con el cambio de gobierno. Un cambio de gobierno, lógicamente, conlleva a un cambio de personas de las distintas instituciones, ¿verdad? Entonces, estamos esperando un poco que se cumpla Pero siguen sí, trabajando nosotros conjuntamente. seguimos trabajando porque los plazos no dan, los tiempos no dan. Hasta marzo tenemos plazo, 6 o 7 de marzo. Pero así como ven las cosas, se limaron las asperezas y podrían seguir trabajando conjuntamente. Y tenemos que mejorar algunas cosas. ¿Qué, por ejemplo, pensás? Vamos a seguir trabajando en la medida que cambien algunas cosas, Carlos. Nosotros en Senat, por ejemplo, tenemos un convenio que puede ser un detalle mínimo, ¿verdad? Pero que no tenía el soporte administrativo o legal que debería tener un convenio de carácter internacional. Un convenio, ni siquiera un convenio, un memorándum de entendimiento que fue firmado por las autoridades anteriores sin que pase por Cancillería. ¿Y cómo es posible que un memorándum o un convenio o lo que sea, ¿verdad? Como quiera llamarlo, en donde una institución del Estado paraguayo forma parte de ese memorándum, de ese pacto de cooperación, con una agencia de carácter internacional y no haya pasado por Cancillería? O sea, Cancillería... Es llamativo. Sí, claro que sí. O sea, no puede ser. Mira, Carlos, todos los convenios que yo estoy viendo, gestionando desde que yo llegué a la Senat, necesariamente pasan por Cancillería. Y Cancillería, o sea, es lo que inclusive algunos que pueden guardar o que pueden afectar la seguridad nacional, pasan por CODENA también. Y CODENA otra vez ha subido, bueno, o sea, así de estricto es el circuito. Y no puede ser, Carlos. Claro. Leí
que creo que los abogados creo que los abogados del señor Lalo habían pedido que se le investiga una agente de la Senat. ¿Usted tiene algún conocimiento de algún involucramiento de un agente de la Senat con el tema Lalo Gómez? No fue agente. ¿O cómo viene la mano? No fue agente, Carlos, fue a una funcionaria. De la Senat. O sea, realmente era una funcionaria del Ministerio Público que estaba comisionada a la Senat. Cuando yo llego a la institución, a la Senat, no me gustaba ese tipo de comisionamiento porque no veía necesario. ¿Y quién era la comisionada de la Fiscalía a la Senat? ¿Alguna persona allegada al señor Gómez? No. A ella se la vincula, el abogado del señor Gómez le vincula a ella con un pedido dentro del marco de una extorsión, ¿verdad? Donde en teoría le pidieron una suma, una locura de plata, ¿verdad? Y creo que ahí empezaron los problemas, ¿verdad? Eso es lo que denunció porque el abogado. Supuestamente le investigaba a la Senada al señor Gómez. Claro. Pasa que esta chica, esta funcionaria, trabajaba en la Dirección de Inteligencia de la Senat, para variar un poco, ¿verdad? Tan cuestionada. Entonces, de ahí es que surge, como en la Dirección de Inteligencia, y son las investigaciones más sensibles, es que ¿Y qué pasó con esa funcionaria hoy día? No, yo a ella, al poco tiempo que llegué, yo le descomisioné, Carlos. Volvió al Ministerio Público. Volvió al Ministerio Público. Sí. Es decir, que una funcionaria de la Fiscalía comisionada a la Senat intentó extorsionar al señor Gómez. Esa sería la historia. Según lo declarado por el abogado del hijo de la familia Gómez, claro, del diputado Lalo. Ajá. Y otra cosa, doctor, ¿qué pasó con el funcionario que fue a la Cámara de Diputados? Él fue destituido. ¿Ya fue destituido de la Senat? Yo sometí eso a sumario administrativo, a la función pública, y llevó su proceso normal y fue destituido. Él ya no forma parte del plantel de agentes especiales, Carlos. ¿Y era agente especial? Sí, era agente especial. Era ex director de inteligencia de la Senat. Y fue destituido. Ajá. Y bueno, ¿y qué pasa con los funcionarios de la Senat? ¿Cómo tener confianza cuando vos llegas y ves todo ves estas situaciones, ¿verdad? De personas que parece que extorsionan o son denunciadas que extorsionan, de otro que también tiene problemas y ligazones con políticos. ¿Cómo haces para saber quiénes son confiables o no en la Senat? Y mira, Carlos, no hay secreto en eso. No hay secreto. Todo el mundo a mí me dice, todos mis amigos me dicen, vos estás loco para irte ahí, me dice. Pero realmente no hay secreto, Carlos, porque o es blanco o negro. El que trabaja a favor de la institución, el que está en contra. ¿Y cómo sabes quién trabaja a favor y quién en contra? Porque salta, Carlos. Anteriormente, ¿qué es lo que hacía? Se metía bajo la mesa las cosas. Ocurría. Yo te cuento que ocurría. Hoy no ocurre eso, Carlos. Hoy, ¿qué pasa? Hoy se activan todos los mecanismos legales. Nosotros tenemos una serie de imputados, de agentes especiales imputados. Ya en mi gestión, Carlos, en donde ¿Cuántos agentes? No, y a ver, un poco... en tu gestión. Entre 6 y 8. ¿Y qué hacen eso para ser imputados? ¿Qué hacen? ¿Cuentan cosas? Mira, ¿Cuentan detalles? ¿Salvan a gente de intervenciones que realizan ustedes? ¿Les avisan? ¿Qué hacen? Algunos fueron imputados por violaciones del secreto profesional, por tratar de compartir información sensible. Ya están algunos para juicio oral, elevado para juicio oral, otros por extorsión, cohecho. Esos son los tipos penales más comunes dentro de la Senat, los famosos aprietes, ¿verdad? Que se van. Entonces, surge la información, Carlos, eso se detecta y se activan los mecanismos legales. Lo que yo no entiendo nomás es cómo se animan todavía, porque saben bien que yo no juego con eso, ¿verdad? Y más todavía teniendo la escuela que yo tengo, el proceso, dentro del proceso penal y la formación en la fiscalía, ¿verdad? Yo siempre digo, no, soy una persona justa. O sea, se hace lo que se tiene que hacer, jurídicamente hablando. Claro.
Yo no voy a esconder bajo la mesa las cosas. ¿Y cómo queda el ánimo de los agentes de la Senat cuando ven que sus compañeros se van a la justicia? Y es muy variada la reacción, Carlos, porque algunos dicen ya era hora. ¿Y por qué no contaban si ya Y bueno, y ahí está. Algunos te dicen, bueno, ya era hora, otros quedan sorprendidos. Claro que golpea la imagen de la institución, pero también es una señal y un mensaje claro, Carlos, de que queremos mejorar nosotros las cosas, ¿verdad? Es que es una institución muy sensible. Muy sensible, muy fuerte, muy poderosa, que maneja muchísima información, pero también que puede dar resultados como lo que está dando hasta ahora, Carlos. O sea, si uno encara bien la gestión, mano dura, en el sentido de exigirle al funcionario firmeza, ¿verdad? Sí. Disciplina también, respeto a la antigüedad, a la jerarquía, la Senat va a seguir sacando resultados porque tiene muy buen recurso humano, Carlos, un recurso humano muy técnico y muy capacitado. En síntesis, el agente especial de la Senat sabe lo que hace, o sea, que es la lucha contra el narcotráfico. No hay mejor recurso humano en el país que no sea el de la Senat con relación a la lucha contra el narcotráfico. Ajá. Solamente que somos muy pocos, o sea, son muy pocos. Ajá. Bueno, doctor, explica un poco esto que te vamos a mostrar. A ver, Elías, vamos a mostrarle al doctor Rashid esta fotografía, por favor, que te había enviado. Ahí está. ¿Qué significa? ¿Qué es esa copa, doctor? Bueno, esa copa, Carlos... Te aclaro que puso así un segundo porque ese Rista el que está operando. Y bueno, es un amargado, ¿verdad? Le hace mal, esa copa representa la gloria eterna del club más glorioso, valga la redundancia, del país, Carlos. El tricampeón de América, el único club del país con torneos internacionales. No podemos, es una lástima para nosotros los olimpistas, Carlos, que tengamos que pararnos frente al espejo y discutir nosotros mismos con nuestra propia imagen, con nuestra propia figura, porque ¿con quién vamos a discutir acá en Paraguay? Está bien. No podemos, ¿verdad? Está bien. Tenemos que llamarle a los de Boca, a los de River, a cualquiera que tenga Libertadores, pero acá localmente no. Es la verdad, no, Bueno, ¿verdad? está bien. Por ahí duele, ¿verdad? Pero vos estás de acuerdo con lo que digo. Sí, totalmente. Gracias por haber venido, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. La invitación no esperaba esta jugada de último momento. Está bien. El doctor Khalil Rashid, a la vuelta de la pausa, ¿sabes qué vamos a hablar, doctor? De la enseñanza universitaria. ¿Qué pasa con las universidades en Paraguay? ¿Son buenas o son malas? ¿Qué decimos? ¿Buenas o malas? ¿Sí o mal? No. Yo te voy a hablar de mi universidad, de la Universidad Católica. Pero cortito. Es buenísima. Bueno, está bien. Vamos a la pausa. Dale. ¿Vos sos doctor, Doctor en filosofía. Muy bien, estamos ya en el último bloque con el doctor en filosofía José Fernando Duarte, presidente de ANEAES. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. A vos. Bueno, explicarle un poco, antes que nada, ¿qué es la ANEAES? Explicarle a la gente de manera sencilla, ¿qué es la ANEAES? Bueno, la ANEAES significa Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Es la institución encargada de evaluar la calidad de las carreras de la educación superior y de las instituciones de la educación superior. Hay que entender que... Evaluar, ¿qué es evaluar para la ANEAES? Evaluar es un proceso que tiene sus diferentes etapas. En primer lugar, para que una carrera pueda ser evaluada debe tener una primera cohorte de egresados. Luego de Son tener 5 o 6 años. Luego de tener 4 o 5 años, luego de tener la habilitación legal que da el Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, que es el punto de partida que da nacimiento a una carrera. Se supone que la carrera nace en el CONES y tiene que transitar su camino hacia la calidad, y en ese tránsito, luego de la primera cohorte de egresados, la primera promoción de egresados, se presentan las carreras a las convocatorias que hace la ANEAES. La ANEAES convoca a la evaluación
¿Y por qué no se hace desde el principio? ¿Por qué esperar una cohorte de primer egresados? Primero, Carlos, quiero mencionar esto, que el artículo 2 de la 2072, nuestra ley de creación, establece carreras que están obligadas de pasar por los procesos de evaluación. Son las taxativamente mencionadas por nuestra ley de creación, que son medicina, odontología, derecho, ingeniería agronómica, ingeniería, creo que esas son todas, y aquellas que tienen un impacto, como dice la ley, directo en la vida de las personas. Eso abre un poco otra vez nuestro margen. Ha habido una resolución posterior que ha ampliado la lista, especialmente a todas las carreras de la salud, donde están enfermería, nutrición, está kinesiología, bueno. Estas son las carreras mencionadas como obligatorias en su proceso de acreditación, de evaluación y acreditación. Para las carreras de salud, respondiendo a tu pregunta, es obligatoria lo que se llama la evaluación diagnóstica. O sea, ya tienen que ingresar a un proceso previo donde el resultado de dicha evaluación es, como dice el nombre del procedimiento, un diagnóstico de sus debilidades, fortalezas, ya con fines de su primera evaluación, con fines de acreditación. Para resumir, es importante entender que el CONES da la habilitación legal para que una carrera comience a funcionar, pero quien da el sello de calidad a esa carrera es la NEAES, porque en la NEAES se elaboran los criterios de calidad. Tenemos 38 criterios de calidad. Esos criterios de calidad a su vez se desagregan en dimensiones e indicadores. ¿Qué es lo que se evalúa, como preguntas? Se evalúa en este momento las condiciones básicas o esenciales que una carrera cumple. No estamos todavía nosotros haciendo una evaluación de criterios de excelencia, sino de condiciones básicas para decir esta carrera tiene un sello de calidad en lo mínimo requerido para que pueda ser considerada una carrera con estándares nacionales e internacionales. Ahora, Carlos, nosotros estamos construyendo el sistema de evaluación por fases. Es decir, vamos a tener una fase 1 de este criterio de condiciones básicas, una fase 2 con nuevos criterios más exigentes relacionados con la innovación y la mejora continua, con fuerte énfasis en la producción de conocimiento y la investigación, y una fase 3 que va a ser la fase de excelencia, donde vamos a hacer una acreditación, una evaluación y acreditación institucional completa, con fines de autorregulación. La primera fase da una acreditación de 6 años, la segunda de 8 y la tercera de 10. El objetivo es trazar un camino de mejora continua, de modo a que las carreras que lleguen o las universidades que lleguen a la fase 3 y logren la acreditación institucional tengan esta característica, que son instituciones que se autorregulan, porque la cultura de la calidad se ha instalado en ellas y hay una menor dependencia en la intervención de la evaluación externa, que es la que hace esta agencia. Nosotros somos una aseguradora de la calidad. Ahora, doctor, ¿cuántas universidades y cuántas carreras existen en Paraguay? Existen actualmente existen 47 universidades privadas y existen 10 universidades públicas. La cantidad de carreras es un dato en el que se está trabajando, en que está trabajando el CONES, no forma parte de nuestro patrimonio de información, porque pertenece al catastro del CONES. Actualmente hay aproximadamente 6.000 carreras, pero no están discriminadas entre activas o inactivas, porque una carrera se puede habilitar, pero puede luego dejar de implementarse. ¿Cómo es posible que no tengamos ese dato? Y en ese dato se está trabajando. Yo creo que este es un momento nuevo para la educación superior, en el que hay actores que están confluyendo en una visión común sobre la importancia de los datos. También el RUE representa en ese sentido, aunque en su estado todavía es de elaboración, esfuerzos colectivos por ir teniendo una base de datos integrada de la educación superior, que debería derivar en un gran observatorio de la educación superior. Pero ese dato, Carlos, de las carreras totales que existentes en el Paraguay, no tenemos discriminados por activas o inactivas. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos 431 carreras acreditadas a la fecha. Hemos lanzado hace ya casi 2 semanas nuestra campaña de comunicación Acredita tu futuro, con el fin... Para que la gente entienda, a ver, de 6.000 carreras existentes, 431 están acreditadas por ANEAES. Sí.
Sí. De 6.431. Sí, porque primero no tenemos el dato preciso de si esas 6.000 todas están activas. A su vez, tenemos que comprender que hay carreras que pueden estar recientemente habilitadas y no tienen aún la obligación de pasar por los procesos meses, claro, de evaluación. Es una cohorte. Sí. Y el mercado, la sociedad, tiene un proceso dinámico en el que surgen demandas de carreras que tienen que ver muchas veces con la necesidad de innovación. Hablaba, por ejemplo, con la rectora de la UCOM, la doctora Antonieta Ríos. Ella me explicaba esa situación de su universidad, donde hay carreras que tienen mucho, que son carreras nuevas, que están ligadas a la inteligencia artificial, sí. Carreras que tienen que ver con la ciencia de datos, y son carreras recientes y por lo tanto no pueden todavía estar acreditadas porque su habilitación es no tiene el tiempo requerido. Ahí es donde nosotros hacemos una invitación amplia a las diferentes carreras, instituciones de educación superior, que pasen por las evaluaciones diagnósticas, que ya pueden hacerlo, son obligatorias para las carreras de salud, pero le hacemos extensiva porque es una posibilidad de hacerlo voluntariamente para las demás carreras, y esto va a ser objeto de un reconocimiento de la ANEADES. Doctor, ¿hay alguna universidad paraguaya que esté entre las 200 mejores del mundo? No sé si entre las 200, pero la única universidad que empezó a figurar en los rankings internacionales es la UNA. Sí. Esta es una discusión que nosotros tenemos internamente en la agencia, si es pertinente la realización de un ranking nacional o deberíamos impulsar a las instituciones y a las carreras a un camino, a trazar un camino para que vayan insertándose y avanzando en los rankings internacionales existentes. Hay que también explicar que estos rankings internacionales de Shanghái u otros tienen criterios muy distintos a la hora de ordenar las carreras. Algunos tienen más énfasis en la investigación, sí. Otros tienen más énfasis en su capacidad de formación profesional. Entonces, son discusiones que se tienen, que hoy estamos teniendo en la educación superior. Le preguntaba esto porque anteriormente la Universidad Nacional sí estaba entre las 100 mejores, pero después desapareció y nunca más volvimos a ocupar una posición similar. Por eso sería interesante que de 47 universidades privadas y 10 públicas, como usted dice, la excelencia se imponga en todas las universidades y vayamos teniendo consideración en el mundo también de nuestras universidades. Yo creo que hay que entender el proceso de la educación superior en el Paraguay en términos históricos. Paraguay, a diferencia de otras naciones de América Latina que tienen una tradición universitaria anterior a los procesos de independencia, ya en la época de la colonia existía la Universidad de San Marcos, la Universidad de Córdoba y otras. Sí. Paraguay, recién luego del fin de la Guerra de la Triple Alianza, tiene su primera universidad y hasta 1967 es la única, la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Recién en 1960... se crea la Universidad Católica así mismo. Y luego, bueno, recién durante el proceso democrático comienza el advenimiento de otras universidades nacionales, como la Universidad Nacional de Pilar, de Cazapá, de Caguazú, del Alto Paraná, de Itapúa, sí. Una serie de universidades nacionales, pero sobre todo una gran cantidad de universidades privadas, y es la oferta privada la que va a generar la expansión de la oferta universitaria ante una demanda creciente por educación superior, también por los éxitos que ha tenido en este punto al menos la reforma educativa al incluir una masificación y al generar una mayor cantidad de egresados de la media que empieza a presionar por ese acceso. Ahora, esa masificación y esa democratización en cierto modo de la oferta universitaria supuso quizás un retroceso en términos de la calidad. Antes teníamos universidades para pocos, con una perspectiva de formación de cuadros y de élites, pero quizás con mayor calidad. Hoy tenemos universidades que tienen una mayor capacidad de alcance y de cobertura, pero quizás en detrimento de la calidad. Ahí entra la misión que tenemos como institución aseguradora de la calidad, la altísima responsabilidad de tratar de trazar un camino, porque hay que entender, Carlos, que las aseguradoras de la calidad en educación superior surgen a partir de un nuevo paradigma que es el Estado regulador a fines de los 80. No se trata de tener una mirada coercitiva, no podemos obligar, pero sí trazar un camino y generar los incentivos para que se genere esta mejora continua. Y nosotros creemos que nuestro modelo de evaluación por fases, que es una política de evaluación, y yo creo que es el modelo evaluativo de la educación superior, traza ese camino en el que van a haber carreras que van a tener categoría de fase 1,
carreras que van a tener categorías de fase 2 y de fase 3, de modo que va a estar más ordenado la oferta y el estudiante y las familias van a tener criterios más claros de qué elegir. Teniendo en cuenta todo lo que está diciendo, si hoy tuviera que hacer un ranking de universidades en cuanto a la excelencia, sí. En cuanto a la excelencia, ¿cuántas de las 57 universidades existentes en Paraguay tendrían ese carácter de excelencia? ¿Qué notas, si del 1 al 5 pudiéramos poner, cuántas tendrían 5, cuántas 4, no, etcétera? ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que nosotros no estamos hoy evaluando excelencia, como te dije al comienzo. Nuestra evaluación son condiciones básicas y esenciales, son pisos que hay que cumplir para empezar a transitar por el camino de la calidad. ¿Y cuántas están llegando al piso? Hoy tenemos preinscriptas para la fase 2, que todavía no está terminada en su validación. Es un proceso que estamos haciendo con diferentes grupos de pares evaluadores, comunidades académicas, instituciones, y esperamos que para la convocatoria que vamos a hacer este año, varias universidades ya se presenten a la fase 2. Ahí vamos a empezar a tener un panorama más claro. Yo no puedo responder esta pregunta de manera irresponsable, porque primero en el Paraguay no hemos construido un ranking. No se construyó nunca un ranking. Lo que estamos construyendo es un sistema de evaluación por fases que de algún modo va a categorizar las carreras, y ahí vamos a tener evidencia para decir, bueno, esta universidad tiene tantas carreras en fase 2, tiene tantas carreras en fase 3 o tiene tantas carreras en fase 1. De ese insumo, quizás... ¿Hasta qué fase llegan la evaluación de las universidades? Hoy solo tenemos la fase 1 validada. Hoy solo hay fase 1. Este año lanzaremos la convocatoria para fase 2 y el año siguiente para fase 3. Esto es un modelo nuevo, Carlos, que si bien la agencia, la ANEADES ya viene elaborando desde hace por lo menos 2 años, nosotros ahora, por la decisión política de nuestra administración, hemos decidido avanzar en la implementación y vamos a seguir avanzando en fase 3, porque también es bueno que la ciudadanía sepa que este modelo de evaluación por fase tiene detractores y genera resistencias en muchas universidades, en muchas instituciones de educación superior que tienen miedo a la mejora continua y que consideran que esto los puede relegar a un lugar que en términos publicitarios le genere menor matrícula, por ejemplo. Pero nosotros tenemos una decisión clara de avanzar con esto. Esto es una política que no va a tener retroceso. Te iba a preguntar justamente eso, es decir, ¿cuántas universidades en Paraguay hoy, de las 57 y las 6.000 carreras, cuántas verdaderamente sirven? Y teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que llegan a cursar las carreras universitarias, ¿verdad? Que de 100 son 10 en Paraguay. Y ¿cuántas terminan y cuáles son las de mayor demanda laboral y rápida en Paraguay? Yo lo que te puedo responder, Carlos, es que a tu primera pregunta, es que justamente por esta razón nosotros lanzamos esta campaña de comunicación, Acredita tu futuro. Primero porque nuestra gestión empieza con un compromiso muy claro con transparentar los procesos de la ANEADES. Quiero nada más comentar que nosotros hemos decidido por primera vez en la historia de la ANEADES la transmisión en vivo de las sesiones. Hoy las acreditaciones, la decisión sobre que una carrera cumple con estándares de calidad tiene rostro, la ciudadanía puede acceder a ese proceso. ¿Dónde uno tiene que entrar para ver y qué día se reúnen? Nosotros tenemos 2 sesiones por mes, según nuestra ley, es una obligación. Transmitimos por nuestra página de Facebook y también por nuestro canal de YouTube. Eso es público, es abierto. Además, hemos publicado el histórico de las actas de todas las sesiones que ha hecho la ANEADES. Y vamos a publicar también, vamos a ir publicando desde este año, los informes que hacen los pares evaluadores con sus firmas, para que la ciudadanía pueda ver la diferencia que puede llegar a existir entre lo que el par evaluador, que es el experto, también explicar esto, la ANEADES no evalúa con sus funcionarios, evalúa a partir de un registro de pares que son expertos en áreas diferentes de conocimiento, que ingresan a esa lista por concurso público, y la asignación de pares por sorteo público. Este viernes tenemos el primer sorteo de pares.
Este es un proceso que tiene una reglamentación clara, donde hay un protocolo respecto al conflicto de interés, y es muy importante que la ciudadanía sepa, detecte, si es que el consejo directivo cambia las notas, que es su facultad, pero tiene que ser siempre producto de un trabajo técnico y argumentado. Nuestro compromiso es que el trabajo de los pares evaluadores y el trabajo técnico del equipo de la NEAE sea respetado y que no prime ningún criterio por fuera de esos criterios académicos. Ese es nuestro compromiso, por eso hemos decidido la transmisión. Y lanzamos la campaña, Carlos, porque en todo ese cúmulo de sobreabundancia de ofertas, nosotros como institución tenemos la obligación de informar que para la NEAE hay 431 carreras que cumplen con estándares de calidad. Esas carreras están bien ordenadas, tenemos una plataforma interactiva que se puede descargar con un QR entrando a nuestra página neaes.gov.pi. Ese PDF interactivo está ordenado por zona geográfica, por titulación. Ahí van a encontrar todas las carreras que para la NEAES cumplen con los criterios. Eso de por sí ya es una información que ordena la oferta, porque en ese cúmulo nosotros estamos presentando y estamos diciendo, nosotros damos fe, garantizamos, porque ese es el proceso que se ha hecho a lo largo de este tiempo, de que estas carreras cumplen con las condiciones básicas y esenciales. Nos gustaría avanzar más y poder decirle a la ciudadanía, y lo vamos a hacer. En las próximas campañas tenemos ya carreras de fase 1, fase 2 y fase 3. Y bueno, y eso supongo que va a derivar en insumos para que quien quiera incluso pueda construir un ranking nacional. De las 57 universidades, ¿cuántas son de garage? La pregunta recurrente sobre las universidades de garage, yo creo que tiene que buscan solamente el lucro, no precisamente la excelencia, ni el mejoramiento, ni que sean bien formados los alumnos. ¿Qué busca el lucro? Mira, yo no tengo un criterio para decirte cuántos son, cuántos no son. Sí te puedo decir que tenemos una gran preocupación por la poca cantidad que tenemos de carreras implementadas por institutos superiores de educación superior. Hay que entender la diferencia entre universidad e institutos superiores. Sí. Los institutos están restringidos a la implementación de carreras por su ley de creación. Solo pueden implementar las carreras que la ley de creación les asigna. La universidad, en el marco de su autonomía, puede ir implementando carreras en diferentes áreas de conocimiento. De las 431 acreditadas, solo hay un 2% que pertenecen a carreras implementadas por institutos superiores. Hay muchos institutos superiores en el Paraguay que implementan carreras de salud, de derecho, que son mencionadas taxativamente como debiendo ser evaluadas. Vamos a presentar un listado entre mañana y el lunes más tardar al CONES de nuestra preocupación por estas carreras. ¿Por qué preocupación? Porque son carreras que implementan, que se implementan en el área de la salud, sobre todo las que más nos preocupan, y que no han pasado por los procesos de evaluación de la NEAES, debiendo hacerlo por ley. ¿Y por qué no pasaron? Y por incumplimiento de una normativa. Y si incumplen la normativa, ¿cómo pueden estar el poder sancionador enseñando? Lo tiene el CONES. Nosotros tenemos el derecho a informar, lo vamos a informar. ¿Cuántas son así? ¿Cuántas? Mira, estamos terminando la lista. Prefiero tener bien terminada la depuración para no lanzar una cifra. Pero aproximadamente. Prefiero tener bien terminada. Vamos a presentar a más tardar esto mañana o pasado al CONES, pero es una cantidad importante, yo diría. ¿Muchas en el interior? En el departamento central también. También, sí. Y son carreras que implementan enfermería, radiología, carreras que implementan derecho, que están en las mencionadas. Ahora, como debiendo haber pasado por los procesos de evaluación. Yo entiendo cómo no hay, primero no entiendo cómo no hay control, y segundo, cómo pueden no tener escrúpulos para estar enseñando sin tener. Mira, Carlos, nosotros estamos salud, por ejemplo. Nosotros estamos en un momento nuevo en la educación superior, de vuelta repito, donde hay voluntad para cambiar esta situación, no solo de parte mía, sino también de parte del presidente del CONES. Por eso tenemos mesas
interinstitucionales, mesas técnicas, donde estamos intercambiando activamente esta información. Este es un proceso que estamos haciendo desde ahora, es reciente. El subsistema de la educación superior. Pero es preocupante la cantidad, ya que no me puede decir la cantidad, sí, por lo menos es preocupante. Es preocupante. Es preocupante. Es preocupante y vamos a informar todas nuestras resoluciones, todas nuestras acciones son acciones públicas que están en nuestra página y al cual ustedes tienen acceso, como siempre. Y vamos a informar esto. ¿En conferencia de prensa van a hacerlo mañana o pasado? No, nosotros vamos a informar al CONES. El CONES, yo entiendo que va esto informar a su consejo plenario, también del CONES hay que decirlo, ya desde el año pasado transmite en vivo sus sesiones, o sea, esto va a ser toda información pública. Y se verán las medidas, vamos a tener que coordinar las medidas con el presidente del CONES a tomar, ¿verdad? En realidad es al CONES al que le compete tomar las medidas. Nosotros somos una institución que tiene como misión evaluar y acreditar, no tenemos poder sancionador, eso recae en la institución que por la ley 4995 tiene esa responsabilidad. Qué interesante. ¿Y a qué hora va a ser, doctor, se va a dar esa información? Estamos terminando el informe. No te puedo adelantar a qué hora vamos a dar, pero yo creo que mañana estaremos enviando al CONES la información, el informe sobre esta situación que es preocupante respecto a muchos institutos superiores que están implementando carreras en el área de salud que deberían haber pasado por procesos de evaluación. Y bueno, vamos a estar atentos a esa información. Probablemente un equipo del canal se vaya hasta su oficina para poder enterarnos de más detalles y también sí, junto a la gente del CONES. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que genera preocupación. Me parece que tenemos también que ser responsables. Hay instituciones de educación superior que... Se está estafando la gente. Que hacen un gran esfuerzo invirtiendo en sus procesos. No tenemos, por ejemplo, para una tranquilidad que a mí me genera, es que no tenemos esta situación en carreras de medicina. Ajá. Hay carreras de medicina que no están acreditadas, pero sí se han presentado los procesos. Esto también es algo que hay que aclarar, Carlos. Acá lo grave y lo trágico no es no acreditar. La no acreditación genera un plan de mejoras. Sí. Inscribe a la institución y la carrera en el sistema. Uno tiene una capacidad de monitorear, de verificar sus planes de mejoras. Lo grave es no presentarse a los procesos, eludir los procesos de evaluación. Esa no es la situación de ninguna carrera universitaria de medicina, ni de áreas sensibles que tengamos registro, pero sí nos preocupa la situación de los institutos superiores, no de las universidades. Las universidades tienen el 98%, o sea, el 98% de nuestras carreras acreditadas pertenecen a universidades. Entonces sí, nuestro foco hoy de preocupación está en los institutos superiores. Espectacular, doctor. Qué suerte que te trajimos para enterarnos de estas cosas. Te agradezco que hayas venido y bueno, espero que esto sea el inicio de nuevos contactos para que sepamos cómo está la educación universitaria en Paraguay. Muchas gracias, Carlos, por el espacio. Yo quiero reiterar y recordar que estamos en medio de una fuerte campaña de difusión de las carreras acreditadas, que pueden ingresar a la página de la ANEAES, ahí pueden descargar nuestro buscador que tiene diferentes campos de búsqueda, se puede buscar por filial, por sede, se puede buscar por zona geográfica, es un buscador interactivo, estamos haciendo un gran esfuerzo, esta es una campaña que tiene varios puntos que vamos a recorrer, tenemos previsto una llegada al territorio para hablar con las comunidades, nosotros estamos haciendo un cambio de enfoque, yo creo que la ANEAES no solamente debe comunicarse con las autoridades académicas, con los rectores, decanos y docentes. Tenemos que llegar a las familias, tenemos que llegar a los usuarios, a los estudiantes, porque finalmente la decisión de seguir una carrera universitaria es una decisión crucial en la que se invierte tiempo y recursos. Definitivamente. Y en nuestra visión es un contacto directo con los usuarios de la educación superior, con los estudiantes y las familias que invierten tiempo y recursos. Y tenemos la vocación y la decisión de hacerlo con la máxima transparencia posible. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. El doctor José Fernando Duarte, presidente de ANEAES. Muchas gracias por habernos acompañado un miércoles más y les comento algo. La semana que viene cumplimos 17 años en el péndulo. La semana que viene. De esos 17 años, solamente en 5 o 6 ocasiones no pudimos salir al aire.
Así que vamos a estar celebrando el próximo miércoles y a los muchachos de producción vamos a estar celebrando todos juntos. Hasta el próximo miércoles. Acá ya